¿Qué esperanza nos ofrece el Dios de la Biblia de poder superar las enemistades que desembocan en guerras y conflictos internacionales? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Con este tema nos vamos a centrar en la vocación del pueblo de Dios como pueblo escogido de Dios con un propósito: llevar la bendición y salvación de Dios a las naciones, a toda la humanidad creada por Dios. Veremos que la vocación del pueblo de Dios es esencialmente misionera, entonces, reflejando una realidad más profunda. El Dios de la Biblia es un Dios misionero. Y nuestra vocación y misión en el mundo no es más que sencillamente un reflejo o aspecto de la misión que Dios mismo ha emprendido para salvar a las naciones. Empecemos por observar que la estructura que tiene la Biblia, vista como un todo, empieza con una prehistoria anterior al llamamiento de Abraham, donde Dios es el Creador, Dios y Señor de toda la humanidad. A continuación, en el llamamiento de Abraham y el pacto que Dios establece con él, hay expresado un propósito ulterior de bendecir a todas las razas de la humanidad. Dice en Génesis 12, «Ve, sal de tu tierra y de tus antepasados y de tu parentela a una tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y haré grande tu nombre para que tú seas bendición, y bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». La elección de Israel no es entonces un privilegio encerrado en sí mismo. Es un privilegio, sí, pero que es necesario para que sea posible, mediante la especial historia de esta nación, el conocimiento de Dios y la bendición de Dios a toda la humanidad. Ese prólogo multirracial y universal de la Biblia cristiana halla su respuesta en un epílogo de idénticas características. Es verdad que en el Apocalipsis figuran las 12 tribus de Israel y el león de Judá, pero el énfasis del libro recae en la universalidad de los juicios de Dios y también de la salvación de Dios. Y al final, en el capítulo 21, la aparición de cielo nuevo y tierra nueva anuncia un volver a empezar que abarca y acoge sin ningún tipo de distingos a todos los que desean reunirse a cobijo de Dios. Y en el capítulo 22, las hojas del árbol que crece en ambas riberas del río, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, servirán para la curación de las naciones, que es lo mismo que decir los gentiles. En segundo lugar, procedemos a observar quiénes constituyeron la población de las 12 tribus primitivas de Israel que confesaron y declararon ser descendientes y herederos espirituales de los esclavos liberados de Egipto y Faraón por su Dios. Descendientes también de aquel patriarca Abraham que Dios había llamado con esa vocación esencialmente misionera. En Éxodo 1:15 observamos la población de los descendientes de Jacob y sus 12 hijos, un grupo cuyas mujeres pueden ser atendidas satisfactoriamente por 2 parteras, cuyos nombres incluso se conocen. Esto parecería indicar que estamos hablando de una población que, cuanto mucho, abarca unos pocos cientos de mujeres en edad fértil, más o menos lo que nos figuraríamos como descendencia lineal de una familia. En Éxodo 12:38, sin embargo, vemos que la liberación de los esclavos hebreos es aprovechada por una multitud mixta de personas. En la versión Reina Valera de 1995 pone una gran multitud de toda clase de gentes. La liberación de los esclavos hebreos es aprovechada por esos otros esclavos, decíamos, para huir también de la tiranía de Faraón. Los protagonistas del Éxodo fueron entonces una mezcolanza de nacionalidades y etnias, gente de ascendencia multirracial o multiétnica, como había de esperar en una ocasión de emancipación masiva de esclavos. Entre ellos hay, incluso según Levítico 24:10, personas de ascendencia egipcia.
como hubo también una mujer cusita, es decir, africana etíope, aunque quizá árabe occidental, con quien se casó Moisés según Números 12, versículo 1. También hubo quienes se fueron uniendo al pueblo, siempre según el propio relato bíblico, durante sus años en el desierto. La figura de Caleb, por ejemplo, aparece repentinamente en las narraciones del desierto y especialmente con la conquista de la tierra prometida como uno de los líderes de la tribu de Judá. Pero sabemos que Caleb era ceneceo, es decir, descendiente de Esaú o Edom. Entretanto, otra de las esposas de Moisés era madianita, de una de las tribus nómadas que iban y venían por el desierto. No está claro, pero parecería que Moisés logró convencer al clan de su esposa a que se unieran a su grupo de esclavos liberados que venían de Egipto. Esto viene en Números 10. Es curioso el dato de la raza madianita de esta parentela de Moisés, porque más adelante en el propio relato de Números, capítulo 24, nos informaremos de que hubo otras muchas mujeres madianitas en el campamento de Israel y que ellas, o al menos algunas de ellas, intentaron traer consigo su religión pagana. La impresión racista antimadianita que nos deja Números 25, sin embargo, debe ser matizada con el dato de que Moisés mismo se casó con una de ellas. En Números 11:4 tenemos el episodio en el desierto cuando los que se habían ido añadiendo, que se hallaban en medio de ellos, empezaron a quejarse porque estaban aburridos del maná y querían comer carne. Es imposible saber cuántos se unieron a este movimiento de gentes del desierto con su núcleo de esclavos emancipados de Faraón, cuando sus primeras conquistas en la ribera occidental del río Jordán. Sabemos de la derrota de dos reyes de la región, Sehón y Og, y de la oposición de un tercero, Balac. Balac, frustrado su intento de conseguir que el profeta Balaam maldijera a los israelitas, no se atrevió a presentarles batalla. Estos capítulos no informan de grandes masacres genocidas cometidas por los hebreos, con lo que cabe imaginar que, derrotados los reyes amorreos, los israelitas se integraron pacíficamente entre la población autóctona. Tanta integración y mezcla puso en apuros la fe todavía relativamente nueva de los que habían pactado lealtad exclusiva al Señor en el monte Sinaí, como atestigua la crisis mayúscula narrada en el capítulo 25 de Números. El apego que sienten por esa ribera oriental del Jordán las tribus de Rubén y Gad, y la mitad de la de Manasés, da lugar a sospechar que a todo esto la composición de esas tribus estaba compuesta muy mayoritariamente por gentes del lugar, convertidas al Señor y a su ley, ahora liberados de la tiranía de los reyes amorreos como Sehón, Og y Balac. Según Números 31, a Moisés le parece bien que estas tribus se queden allí siempre y cuando se pueda contar con sus guerreros para el proyecto del asalto final a la ribera occidental del Jordán, la tierra de Canaán propiamente dicha. Cumplido este objetivo, cuando esos guerreros vuelven a su tierra, Josué y las otras tribus siguen dudando de su lealtad al Señor, dando lugar a una pequeña crisis solventada pacíficamente en Josué capítulo 22. Desconfianza y episodio que aumenta nuestras sospechas de que se trata de conversos relativamente recientes. En cualquier caso, si estos rubenitas y gaditas se integraron permanentemente a Israel, lo mismo no parece haber sucedido con los amonitas, moabitas, edomitas y madianitas, que posteriormente siguieron su propio curso con identidad propia no israelita. ¿Y cuántos de los habitantes de las ciudades cananeas se unieron a los invasores hebreos con su núcleo de descendientes de Israel emancipados de Faraón, que prestaban a todos una misma identidad, dando a todos cobijo bajo la ley recibida en el Sinaí? Sabemos de Rahab, antepasada del rey David, que traicionando a su ciudad Jericó, consiguió salvar las vidas de todo su entorno familiar, integrándolos efectivamente en Israel.
Sabemos de la treta realizada por los habitantes de Gabaón, narrada en Josué 9, que consiguieron constituirse no solo en aliados militares de Israel, sino en un cuerpo de leñadores y aguateros indispensables para el ritual del templo en épocas posteriores. Curiosamente, el catálogo de los derrotados por Josué da una larga lista de nombres de reyes, pero añadiendo a cada nombre la palabra hebrea ejad, uno, como queriendo enfatizar la poca mortandad ocasionada por la invasión. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, al lado de Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. Y así, etcétera, hasta un total de 32 reyes, cada uno de ellos individualizado como 1 en Josué 12, del 9 al 24. ¿Qué fue de la población dominada hasta entonces por esos individuos? El problema no resulta fácil de resolver. Muchos de ellos seguramente se convirtieron de todo corazón a la enseñanza, la ley, la fe y la ley que arrancaban con la emancipación de esclavos en Egipto y la alianza con el Señor en el Sinaí. Se integraron plenamente en las 12 tribus, adoptaron como antepasados suyos a Abraham, Isaac y Jacob. Pero muy especialmente adoptaron como suyo el Dios de aquellos patriarcas. Otros muchos quizá fingieron durante algún tiempo aceptar esa nueva forma de creencia y de vida, aunque conservando interiormente viejas costumbres de superstición y religión paganas. Otros, viendo que en muchos lugares se hallaban en la mayoría, probablemente ni se molestaron en fingir devoción al Señor del Éxodo y del Sinaí, de Abraham y de Moisés y de la ley. Volvemos así al pasaje bíblico con que empezamos este estudio en el capítulo 1, tema 1, Josué, capítulo 24. Observamos así que Josué 24 es un sermón de evangelización dirigido a un Israel ensanchado con multitud de gentes de todas las razas, etnias y religiones de aquella parte del mundo. Es una invitación a dejar atrás, de una vez por todas, los dioses adorados por los antepasados y dedicarse en exclusiva al Señor que ha demostrado sobradamente su valía como Salvador, proveedor y protector de su pueblo. Y a pesar de todo lo que se pueda decir sobre Josué como caudillo militar de un pueblo invasor y conquistador, el caso es que este sermón y esta invitación se presenta absolutamente libre de imposición por la fuerza. La aclamación popular de aceptación de la invitación es libre, voluntaria, sentida, responsable. Tiene la más honda integridad como conversión y como pacto con el Señor, asumido con total convencimiento. Todo esto viene a decir que Israel es una construcción misionera. En sus orígenes como nación, Israel es el efecto del empeño misionero de Dios por traer salvación al mundo, a todo el mundo, sin exclusiones. Israel es el producto de la predicación y de la instrucción religiosa, mucho más que de la reproducción biológica de una familia. Desde siempre, el israelita que es un incircunciso de corazón, es decir, que rechaza a Dios y rechaza la fe de su pueblo y su lealtad a la ley, es menos israelita que cualquier mujer o cualquier hombre, no importa de qué etnia o raza hayan sido sus padres, que adora con humildad y sencillez de corazón al único y verdadero Dios de Israel y asume como suyos los mandamientos y la ley del Señor. Esto sigue siendo cierto hoy, miles de años después, pero ya era cierto en el principio, en los relatos de la creación de la identidad de Israel como nación escogida de Dios. Aquellos siglos de Israel como entidad política, sin embargo, y muy especialmente los 4 siglos y pico de la dinastía de David, enturbiaron las aguas, permitiendo concebir de Israel no como una comunidad unida por una fe y un Dios, sino por sus instituciones políticas y militares nacionales. Cuando Israel es un país más entre los países del mundo, es natural que tenga otras naciones rivales, naciones enemigas a las que es necesario hacer guerra. Cuando el Señor es un Dios nacional,
entonces no es nada más que solamente el Dios de una nación. Y cada nación seguirá teniendo su Dios o sus dioses y diosas. Paradójicamente, este Dios misionero, cuya visión y misión es bendecir a todas las naciones de la tierra, se constituye entonces en parte del problema de la enemistad y las guerras entre nosotros, los seres humanos, por cuanto Israel, como nación, con su necesaria política internacional, tiene enemistades nacionales con otras etnias de su entorno geográfico. Esta situación, una situación hondamente trágica y contraria a la voluntad y a la misión de Dios en el mundo, halla solución de una manera maravillosamente inesperada, precisamente en el momento de mayor abatimiento y derrota en su pueblo. Desaparecida ya Israel del escenario de la historia en el siglo VIII a.C., en el siglo VI desaparece también el reino de Judá y es arrasada Jerusalén y derribado el templo. Siglos más tarde, cuando los asirios y babilonios habían sido reemplazados por los persas y estos por los griegos y todavía quedaba por aparecer la dominación romana, los judíos empezaron a emplear una curiosa palabra griega para describir el resultado sorprendente de esa derrota y desaparición nacional. La palabra diáspora significa dispersión o esparcimiento, pero la raíz espora tiene la idea de semilla. La imagen comunicada es como cuando un labrador de la antigüedad procedía metódicamente por su tierra labrada con una bolsa de trigo colgada al hombro. A cada paso mete su mano en la bolsa, toma un puñado de semillas y dibujando un arco con la longitud de su brazo, entreabre sus dedos y las deja caer sobre la tierra fértil, cubriendo así toda la parcela. Pasan los días, las semanas y los meses. La semilla esparcida parece morir, podrirse y desaparecer. Pero llega un día cuando aquella parcela es un hermoso trigal preparado para meter la hoz y volver a repetir el ciclo. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Israel y Judá, Samaria y Jerusalén tuvieron que morir. Pero siglos después, la diáspora, el acto de esparcimiento y siembra en tierra fértil, podía constatarse en comunidades judías llenas de vitalidad, desde el norte de África hasta el norte de Europa, desde la península ibérica hasta Arabia y hasta Babilonia, hoy Irak, por supuesto, pero mucho más al oriente también. En tiempos del Nuevo Testamento, Pablo, oriundo de Tarso, hoy en Turquía, pudo perseguir a cristianos en Jerusalén, sufrir una transformación personal en Damasco, capital de Siria, y al cabo de un tiempo retirarse 3 años a Arabia, ser llamado desde allí a Antioquía, ciudad helénica romana en Siria, testificar en Turquía, Grecia y Italia, para cuando acaba el libro de los Hechos, con ilusión por llegar hasta España, según él mismo cuenta en su carta a los romanos. Y en cada uno de estos lugares, y otros muchos en Egipto, África y Mauritania, por ejemplo, o en las Galias, Pablo podía contar con hallar sinagogas donde se testificaba del amor y la gracia y el poder del Señor. Puntos misioneros de fe monoteísta en un mundo profundamente pagano y politeísta, donde los judíos instruían a todo un entramado de temerosos de Dios, que sin hacerse judíos, sin embargo, adoraban al Dios de los judíos. La misión de Dios medraba y se fortalecía y dejaba en evidencia el error de las enemistades, rivalidades y guerras entre los pueblos, puesto que todos están gobernados por un único Dios verdadero y viviente. Me siento tentado a meter aquí citas de los padres de la Iglesia que testificaban que entre los seguidores de Cristo habían desaparecido las enemistades milenarias entre los pueblos, puesto que, como había profetizado Isaías y también Miqueas, esta gente humilde y sencilla, sin pretensiones de mando ni de poder mundanal, había forjado rejas de arado de sus espadas y podaderas de sus lanzas, y ya no se adiestraban más para la guerra. Ellos argumentaban que la paz que había traído a los pueblos enemistados era evidencia clara de que Jesús era, en efecto, el Cristo anunciado.
De aquellos cristianos primitivos podemos aprender que si todavía reconocemos validez a las enemistades y rivalidades nacionales entre nosotros, es que todavía no nos acaba de alumbrar plenamente la luz del Mesías Jesús. Pero en el propio Nuevo Testamento, la señal más viva y fuerte del fin de las enemistades y guerras humanas era la reconciliación entre judíos y gentiles, a que Pablo dedicó su vida entera. El libro de Hechos trae 3 versiones diferentes del cambio que experimentó Pablo en el camino a Damasco. Es harto curiosa la tercera, en Hechos 26, donde Pablo dice haber oído la siguiente instrucción: «Pero levántate y ponte firme, porque para esto mismo te me he aparecido, para designarte como auxiliar y testigo tanto de lo que has visto como de lo que te haré ver, apartándote del pueblo y de las naciones, a los cuales yo te envío para abrirles los ojos, para que giren desde la oscuridad hacia la luz, del dominio de Satanás hacia Dios». En las expresiones «el pueblo» y las naciones hay que entender Israel, o los judíos, por una parte, y los gentiles, por otra parte. Esta era la gran división nacionalista que reconocía Saulo como cualquier otro judío. La división establecida por Dios mismo, que había separado para sí un pueblo santo, es decir, consagrado en exclusividad. A pesar de todos los progresos de la diáspora y la visión misionera que impulsaba, por ejemplo, a muchos fariseos, como Jesús mismo les reconoció, a pesar del testimonio ante reyes y emperadores de personas como Daniel o Nehemías, había una barrera de separación y enemistad entre judíos y las naciones o los gentiles. No era una barrera insuperable. Cualquier nacional o gentil podía acercarse con humildad a aprender la ley de los judíos y entregarse de todo corazón a la adoración del único Dios viviente. Pero la conversión de estos individuos, incluso aunque fueran muchos los individuos, no hacía más que confirmar la regla de la división entre el pueblo sagrado de Dios y los paganos de todos los otros pueblos de la humanidad, condenados por los pecados de sus padres a ser razas de pecadores. La propia existencia de costumbres monstruosas, inmorales y asquerosas entre los paganos no hacía más que confirmar a los judíos piadosos en sus prejuicios. Pero ahora, en visión, se le aparece el Señor a Saulo para anunciarle que le va a liberar de la cuestión de judíos y gentiles. Y que una vez liberado, le volverá a enviar precisamente a los judíos y a los gentiles por igual, con el anuncio de que Dios quiere hacer ahora algo tan revolucionario como fue en su día la creación multiétnica de Israel o el haber sembrado el mundo entero de comunidades judías testificadoras. Esta es la visión y la misión de Pablo entonces. Los judíos seguirán siendo judíos y al final todo Israel será salvo, según Romanos 11:26. Y los gentiles seguirán siendo gentiles, aunque gobernados por la enseñanza de Jesús Mesías y llenos de la personalísima guía del Espíritu Santo, hasta ser un pueblo también santo, inmaculado, sin mancha ni arruga, digno de su Señor. Lo que va a haber cambiado es que ya no hay motivo de enemistad, porque mientras dure esa enemistad racial o étnica o nacionalista, ambos, tanto los gentiles como los propios judíos, están en oscuridad y oprimidos por Satanás. En la historia del cristianismo, 2 tendencias contrarias y mutuamente exclusivas niegan el efecto y el poder revolucionario de esta desaparición de la enemistad entre judíos y gentiles. Por una parte, todas las formas de antisemitismo cristiano son una perversión asquerosa y una negación directa del poder transformador del Evangelio. Por otra parte, tenemos el sionismo cristiano, que acepta y promueve como inevitable y positivo que Israel vuelva a ser una nación más entre las naciones del mundo, sobreviviendo, como cualquier otro país, gracias a la fuerza de sus ejércitos y la destreza de su cuerpo diplomático. Esto nos devuelve a la condición de Israel y Judá hace ya casi 3000 años. Porque toda nación, especialmente si construida sobre bases étnicas, culturales y religiosas, de separatismo lingüístico y racial, está obligada a dejarse gobernar por las reglas de un realismo de alianzas y enemistades
pactos de no agresión, pero también guerras y sí, crímenes de guerra. Si Israel es un estado más entre los estados modernos, no es nada más que un estado moderno. Y como todos los estados de la Tierra, tendrá sus temporadas de auge, pero también de declive. Y al final, como todas las naciones, acabará desapareciendo de la historia de la humanidad, derrotada por los enemigos que no ha sabido convertir en aliados. Como cualquier otro país. Que ya tenemos miles de años de historia escrita de la humanidad para saber cómo funcionan estas cosas y cuánto puede durar una nación o una civilización. Esa no era la visión que ardía en el corazón de Pablo. Él, como algunos de los profetas de antaño, como Jesús y los apóstoles, veía derribada la barrera de separación y enemistad donde ya no fueran necesarias las alianzas militares ni las guerras. Esto es posible en cuanto confesamos a una que Cristo gobierna nuestros corazones y en cuanto el Espíritu Santo templa nuestros ánimos. Entonces, ningún otro gobernante nos puede obligar a empuñar un arma contra nuestros semejantes. Y así, entre otras muchas formas, somos liberados del dominio de Satanás. Esto lo enseñó Pablo con especial y particular urgencia, la misma urgencia que impulsaba la predicación de Jesús, porque en su generación se estaban gestando intentos de alzamientos independentistas y soberanistas judíos, cuyas consecuencias fueron nefastas, como ya lo había predicho Jesús mismo. Te invito a leer una vez más unos versículos de la visión de Juan de Patmos en el Apocalipsis, desde el capítulo 21, versículo 23, al 22, versículo 5. Es, naturalmente, una visión de un mundo sin guerras, ni conflictos étnicos, ni discordias entre poblaciones de diferentes idiomas. ¿Cómo tendríamos que vivir hoy los que mantenemos viva la esperanza de un mañana así? Alabado sea Dios por esta visión de un mundo libre por fin de las guerras y de las enemistades que las provocan. En nuestra próxima presentación hablaremos de lo que aprendemos en la Biblia acerca de la paz interior, estar en paz con el sesgo moral del universo entero. Hasta pronto.